iniciamos con él y recordamos lo que mencionábamos hace 8 días respecto, hermanos, a que el Señor le dijo a Jonás que fuera a una ciudad llamada, ¿cómo se llamaba la ciudad? Nínive, a predicarles, ¿verdad?, para que se arrepintieran. Pero en los primeros versículos del 1 al 3 vimos que Jonás, en vez de obedecer la palabra de Dios, se fue al otro extremo, ¿verdad? En vez de irse a Nínive, se fue al sur de España. Y bueno, iba rumbo al sur de España. Y hermanos, este profeta, ya dimos el por qué no quería ir a predicar a los de Nínive, porque recordamos que él desde pequeño supo quién era esta gente. Era gente mala, gente que hacía sufrir a la gente que vencía, a los que conquistaba. Y bueno, hoy vamos a continuar, hermanos, con el versículo 4. Ya no vamos a abundar más en lo que hace 8 días mencionamos. Y el versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermanos, Jonás pensó que iba rumbo a aquel lugar huyendo de la presencia de Dios. Pero hace 8 días dijimos que es imposible, hermanos, huir de la presencia del Señor. Y cuando Jonás ya iba en aquella nave rumbo a Tarsis, dice la palabra de Dios que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo que un viento fuerte soplara en el mar? ¿Quién? Jehová. ¿Ya se fijaron que no hay casualidades? No hay casualidades. Por casualidad se levantó un viento. No. Hizo Jehová que se levantara un gran viento. Y dice en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, la tempestad era tan fuerte que los marineros pensaron que la nave se iba a partir en 2. Claro, no a lo largo, ¿verdad?, sino en medio. Y entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que los marineros tuvieron miedo. Imagínense ustedes, estos hombres acostumbrados a tempestades, porque eran marineros, acostumbrados a vientos fuertes en el mar. Se dice que estos hombres eran fenicios. Era gente acostumbrada a andar en el mar, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que tuvieron miedo. Les dio miedo. ¿Por qué? Porque este viento, esta tempestad, no era como las otras, era diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque era una tempestad que Jehová había enviado a propósito, ¿sí? En una ocasión, allá en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, bueno, pero más adelante, ¿qué dice antes de mencionar este Evangelio? Dice, y tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, o sea, las cosas pesadas, ¿verdad?, para aligerar el barco. Empezaron a echar al mar los enseres, las cosas, los muebles, ¿verdad? Todo lo que tenía el barco lo empezaron a echar al mar para aligerarlo. Y dice la palabra de Dios que entonces dice, pero Jonás, ¿qué había hecho Jonás? Había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjense, había recibido una orden de Dios. Estaba en un mar, en un barco,
huyendo de Dios y estaba dormido. Y había una tempestad y estaba dormido. No, imagínense la actitud de este profeta, ¿verdad? A veces nosotros vemos los problemas, vemos las necesidades, vemos que en nuestro hogar hay necesidades fuertes y estamos dormidos. No nos despertamos para buscar de Dios, ¿verdad? Para clamar a Dios. Mejor los marineros paganos. ¿Qué hicieron los marineros? Clamaron a sus dioses. Y Jonás, dormidote, ¿verdad? Dormido. A veces así nos sucede. En vez de buscar más de Dios, en vez de estar más cerca del Señor, dormimos como Jonás. Y hermanos, dice que entonces se halló que estaba echado a dormir. Echado a dormir. Vamos a ver qué dice San Marcos 4, un pasaje muy parecido a este, pero también muy diferente. Marcos 4, del 37 al 39. Dice así la palabra de Dios. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco de la manera que ya se anegaba. Y él, o sea, Cristo, hasta hablando del Señor Jesucristo, y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Durmiendo sobre un cabezal, o sea, sobre una almohada. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mientras el Señor dormía, porque Él tiene el control de las cosas, ¿verdad? ¿Por qué el Señor dormía en el barco? Pues porque Él es el dueño de todas las cosas y tiene control de todo. Pero Jonás, ¿por qué dormía? Pues estaba despreocupado, ¿verdad? No le preocupaba en lo mínimo la ordenanza de parte de Dios. Estaba dormido en aquel barco extranjero. Y dice que, bueno, el Señor Jesucristo lo fueron a despertar. ¿Para qué? Para que salvara el barco, ¿verdad? Y vemos que Jonás, bueno, no es un símil, ¿verdad? Pero es como una antítesis, ¿verdad? Jonás lo despertaron y cuando lo echaron a la mar, más adelante vamos a ver qué pasó. Se calmó la tempestad, ¿sí? En el caso de Cristo, Él calmó el viento, calmó la mar y hubo grande bonanza. Ahorita vamos a explicar un poquito más adelante esto. Muy bien, dice que entonces estaba dormido. Ahí ayúdenme con su vista. Versículo 6. Y el patrón de la nave, o sea, el capitán, ¿no? El capitán de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Cómo lo exhortó el capitán? ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Como este hombre pagano exhortó a Jonás, ¿verdad? De clamar a Dios. Hermanos, este hombre, Jonás, fue reprendido por este capitán del barco. Levántate, ¿no ves el peligro? ¿No ves cómo está la situación? Y tú sigues igual. A veces muchas veces los mismos de fuera, los extraños, nos dicen: mira lo que te pasa, mira lo que te sucede, y continúas igual, ¿verdad? Entonces, hermanos, los paganos, cuando pasan por alguna situación, ¿qué hacen? Claman a sus dioses. Pero muchas veces los creyentes, aunque esté el peligro, no claman a Dios. Se alejan de Dios, se apartan de Dios. Cuando nosotros sabemos, hermanos, que la solución, ¿dónde está? En Dios, en Cristo, nuestro Salvador. Versículo siguiente. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿en quién creen? En Jonás.
¿Para qué echaron suertes? Para saber por causa de quién había venido este mal. No echaron suertes para ver a quién echaban al mar. Echaron suertes para ver por causa de quién venía esta tempestad. Hermanos, fíjense bien. El último recurso de los marineros fue determinar quién tenía la culpa por esta manifestación de la ira de Dios. Fíjense bien, los marineros tuvieron temor. ¿Por qué? Porque sabían que esa tempestad no era algo natural, venía de parte de Dios. Y entonces dijeron, vamos a ver quién tiene la culpa por esta manifestación de Dios. Hermanos, Dios pudo revelar su voluntad al controlar la suerte, y así sucedió. Dice que echaron ¿qué? Suertes. ¿Sí? Este método para conocer la verdad y tomar una decisión correcta, aunque se desconoce el procedimiento cómo era, no fue prohibido en Israel. Fíjense bien, el echar suertes no estaba prohibido. Dije, no es que no estaba prohibido. No vayan a malinterpretar y decir, no, el hermano dijo que hoy podemos echar suertes. No. Dije, no estaba prohibido. La última vez que la Biblia habla de echar suertes es en el capítulo 1 de los Hechos, cuando echaron suertes para ver quién sucedía a Judas el traidor. Y ahí se acabaron las suertes. Ahora, si usted en una concordancia busca en el Nuevo Testamento la palabra suerte, va a encontrar infinidad de veces. Infinidad. Yo me puse a buscarlo cuando, por ejemplo, Josué repartió la tierra de Canaán. ¿Qué hizo? Echó suertes. Lea Josué, y echó suertes para repartir la tierra de Canaán. Entonces, este método de echar suertes no era prohibido. Muchas veces a través de eso Dios se manifestaba para decidir algo. Por ejemplo, Proverbios 16:33, ¿qué dice? Vamos a ver con la Biblia, ¿verdad? Y vuelvo a decir, no estaba prohibido. ¿Tiempo qué? Pasado. Hoy, ¿por qué ya no echamos suertes? Porque ya tenemos la palabra de Dios, ¿no? Ya el Espíritu Santo está con nosotros, en el pueblo, en la iglesia. Proverbios 16:33 dice así: la suerte, a ver hermano, ¿cómo? Ahí está. La suerte se echa en la mesa o en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, cuando en la tierra de Canaán echaron suertes, ¿quién estaba detrás de esa decisión? Dios. ¿Damos gloria a Dios, hermano? Sí. Entonces, detrás de eso que echaban suertes estaba Dios. ¿Sí? Vamos a ver otro pasaje. Tengo algunos pasajes, no traje muchos porque es imposible todos. Josué 7:14. Vamos a ver, vamos a buscarlo. Josué 7:14. Dice así la palabra de Dios. Ayúdenme a leerlo ahí sentaditos. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Ahora, fíjense bien cómo dice la Nueva Versión Internacional, lo mismo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes, o sea, a sus familias. El clan que el Señor señale presentará a sus familias. En la Nueva Versión Internacional sí habla de suertes, pero bueno, vamos a ver Josué 15:1. Ahí sí menciona esa palabra, ¿verdad? Para que no pensemos que estamos aquí tergiversando la Biblia. A ver, leemos todos. La parte que tocó, ¿en qué? En suerte a Judá, a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias,
llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Y así, seguimos leyendo y habla de que echó Josué suertes. ¿Ya se fijaron? Por ejemplo, también 1 Samuel 14 del 41 al 42, Levítico 16, 18, número 35, 33, 54, etc. Entonces, ¿cómo se acostumbraba? Echaban suertes, por ejemplo, como dados. Dicen que era como unas piedritas, pero yo anduve buscando y no supe nunca cómo. Eran como unas piedritas que echaban, pero hasta ahí no sé qué. Echaban suertes. ¿Y quién decidía en la suerte? Dice la palabra de Dios, ¿quién? Jehová. Entonces, este método de echar suertes no estaba prohibido. Hermanos, en este pasaje la palabra suerte, en este pasaje de Jonás, viene del hebreo goral. Indica la suerte que se echaba en ciertas situaciones para descubrir la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando los marineros dijeron, vamos a echar suertes, a ver de quién es la culpa que esta tempestad se haya hecho tan terrible, echaron suertes. ¿Y qué sucedió? Resultó que el culpable, ¿quién era? Jonás. A ver, yo les pregunto en esta noche, ¿el culpable era Jonás, sí o no? Sí. ¿Quién estuvo detrás de la suerte? El Señor. ¿Damos gloria a Dios? Ahora, vuelvo a repetir, no podemos hoy decidir por suertes. Esto fue en el tiempo pasado. La última vez que se menciona esta palabra fue cuando decidieron quién reemplazaba a Judas entre los 12 discípulos, ¿verdad? Es la última vez que se menciona la palabra de Dios. Muy bien. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, una vez que supieron que él era el culpable, le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Siendo, hermanos, Jonás descubierto, ¿sí? Lo descubrieron como el culpable. Entonces ahora los marineros lo interrogan. Y hermanos, le hacen hablar, ¿sí? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, ¿soy qué? Hebreo. ¿Y temo a Jehová? Pues no creo, ¿verdad? Si temieras a Jehová, ¿dónde estarías? Predicando en Nínive. Ya estarías predicando en Nínive. Muchas veces la gente dice, le decimos, yo soy cristiano. ¿Cristiano? ¿Eres cristiano? Pues no te creo mucho, porque si fueras cristiano, no te comportarías como te comportas, no harías lo que haces. Así le pasó a Jonás. Entonces, él ya muy apurado, ¿verdad? Tuvo que confesarlo y decir, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo, ¿qué? El mar y la tierra. Precisamente el mar donde estaban. El mar estaba a punto de absorberlos, pero Jonás les dice que él cree en Jehová, el cual hizo el mar y la tierra. ¿Cuántos en esta noche creemos que nuestro Dios hizo el mar y la tierra, hermanos? Y todas las cosas que en ellos hay, ¿verdad? Él hizo todo, bendito sea nuestro Dios. Entonces, ahora sí bajo presión, ya confesó, ahora sí bajo presión, ¿verdad? Y entonces, hermanos, él tuvo que decir que temía a Jehová. El problema de Jonás no era su desconocimiento de Dios. ¿Verdad que Jonás sabía quién era Dios? ¿Cuántos sabemos quién es Dios, hermanos? A ver, ¿cuántos sabemos quién es Dios? El problema no es ese. El problema es nuestra conducta. Ese es el problema. Pues conociendo la voluntad de Dios,
se resistía a obedecer. Uno no puede buscar el amor de Dios y a la vez huir de él. Jehová, Dios del cielo, para diferenciarlo de Baal, porque también Baal era el dios fenicio del cielo. Por eso les dice Jehová, Dios del cielo, no Baal. Además, el Dios de Jonás era, hermanos, el creador del mar y de la tierra. El Dios de Jonás es nuestro Dios, el que creó todas las cosas. Gloria a su nombre, aleluya. Y dice entonces, más adelante, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Ante esto, hermanos, los marineros tuvieron miedo, porque estaban ante un hombre desobediente, mucho más de lo que Jonás estaba. ¿Cómo estaba Jonás? Durmiendo. Y ahora los marineros, cuando se enteran quién es Jonás, ¿qué hicieron? Tuvieron miedo, tuvieron temor. Ahora los marineros temen el castigo de Jehová ante la situación que ven a su alrededor en el mar. Piensan los marineros que es el juicio de Dios. Versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más. Mientras ellos estaban con la suerte, mientras estaban cuestionando a Jonás, mientras le preguntaban quién era, mientras él le contestaba qué pasaba con el mar, cada vez se hacía más terrible, ¿verdad? ¿Sí? Y hermanos, le dijeron: ¿qué haremos contigo? Le preguntaron a Jonás qué es lo que debían hacer, pues solo él sabe cómo su Dios puede ser complacido. Le piden consejo a Jonás sobre lo que ha de hacerse. ¿Se fijan, hermanos, cómo estos marineros no decidieron por ese motivo echar a Jonás al mar? No, le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Qué haremos contigo? Versículo número 12. Y les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Como hermanos, como Jonás no estaba dispuesto a ir a Nínive, se sentía culpable, y entonces estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo en un esfuerzo para salvar la vida de los marineros que estaban con él. Él se quiso sacrificar y dijo: échenme al mar para que me muera. Y así, de esa manera, el mar se va a calmar. Porque él sabía que por su culpa les había estaban en este peligro de muerte. Al parecer, prefería morir que ir a Nínive. Jonás odiaba tanto a los de Nínive que prefería, ¿qué? Morir. ¿Por qué no clamó a Jehová Jonás y le dijo: Señor, perdóname, me voy para Nínive, Señor? ¿Por qué no les dijo a los marineros: dense vuelta y vámonos rumbo a Nínive, llévenme? ¿Verdad que lo pudo haber hecho Jonás? Pero ¿por qué no quiso eso? Sino que dijo: prefiero morirme. Lo que está diciendo Jonás es: prefiero morirme antes de ir a Nínive. Tal era su odio, su coraje hacia los de Nínive. Pero hermanos, cuando nuestro Dios se propone algo, Él hace todas las cosas, aunque nosotros no lo querramos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, un Dios perfecto, un Dios grande. Bendito sea su nombre. Y ahí estaba entonces Jonás: échenme al mar. Hermanos, pidiendo que lo echaran al mar. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. ¿Más qué? ¿Sí están siguiendo la lectura? ¿Más qué pasó? Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos.
Imagínense cómo ya estaba el mar. Ya. Estaban a punto de voltearse, de morir. Pero fíjense cómo cuando Jonás les dice, échenme al mar, no lo hicieron inmediatamente, sino que todavía lucharon por componer el barco. Ya se fijaron, versículo 13, dice, trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar cada vez estaba peor. Para tratar de salvarle la vida a Jonás, aquellos marineros paganos demostraron tener más compasión que Jonás, pues él no quería predicarles a los de Nínive. Trataron de salvarle la vida a Jonás, pero todo fue en vano, pues el mar y la situación cada vez empeoraban más. Versículo 14. Entonces, ¿qué hicieron los marineros? Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Mejor hechos reconocieron, ¿verdad? Has querido, has hecho, perdón, como has querido. Clamaron. Esta palabra clamaron llamó mi atención. Viene del hebreo Cora con Q y quiere decir llamar por nombre. También significa clamar a viva voz con el fin de llamar la atención de la persona con quien se quiere uno comunicar. Gritar para llamar la atención. Y estos hombres gritaron con toda su fuerza, ¿verdad? ¿A quién le gritaron? A Jehová. Fíjense bien, clamaron a Jehová. Tanto la tormenta como las palabras, todo lo que estaba ahí, eso convenció a los marineros. Fíjense bien, hermanos, ¿de qué? Los convenció de que todo lo que estaba pasando en ese lugar era de parte de ¿quién? De Dios. Estaban convencidos. Por esta razón, clamaron a Dios y le pidieron perdón por lo que iban a hacer. ¿Qué iban a hacer? Iban a echar a Jonás al mar. Señor, no pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Hermanos, estos hombres estaban convencidos de que la tempestad era por causa de Jonás y era provocada por Dios. Y entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué pasó con el mar? Se calmó. Tomaron a Jonás, imagino, de los pies, de las manos, y le dijeron, bueno, pues no tenemos otra alternativa. Ya pedimos perdón, ya invocamos a Jehová, y si tú dices que con eso nos vamos a salvar, y lo aventaron al mar. Yo consideraba a los marineros, les pesó mucho echar a Jonás al mar. No lo hicieron tan contentos. Y al considerar esto, podemos pensar que aunque eran gentes valerosas, pero también eran gentes nobles, de buen corazón. Y entonces lo echaron al mar. Al echar a Jonás en el mar, ¿qué pasó? Se aquietó. El mar se aquietó. Y hermanos, hubo una gran calma. Ya no hubo peligro, ya no hubo más peligro. Y dice el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Una vez hecha la calma, los marineros reconocen que el Dios de Jonás es el Dios todopoderoso,
Y entonces, ¿qué hicieron? Le ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Bueno, algunos comentaristas dicen, no pudieron haberse ofrecido sacrificios en el barco porque no llevaban animalitos para sacrificios. Esto da a entender que inmediatamente cuando llegaron a tierra firme, ofrecieron holocausto a Jehová. Cuando dice, e hicieron votos, ¿qué quiere decir votos? Promesas. ¿De qué? De que harían holocausto y sacrificio a Jehová, el Dios de Jonás. Entonces, hermanos, estos hombres se comprometieron en ofrecer sacrificio a Jehová, el Dios Todopoderoso, hermanos. Como estos hombres reconocieron que el Dios de Jonás es el Dios verdadero, y también, hermanos, Él es nuestro Dios. Aleluya. Y por último, y ya terminamos, versículo 17, ¿cómo dice? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En las versiones más antiguas, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, o dicen que la Biblia hebrea, que yo no la tengo, la Biblia de Jerusalén sí la consulté, en algunos escritos más antiguos, este versículo 17 es el versículo 1 del capítulo 2. ¿Sí? Pero bueno, ahí nada más un poquito de acomodar los versículos. No se sabe, hermanos, con exactitud qué especie de pez era. O era una ballena. Y uno dice, no, era un tiburón. Y otros, no, era una orca. Y hay comentaristas que se atreven a decir. Pero, hermanos, no se sabe exactamente qué tipo de pez era, ya que la palabra hebrea para nombrar ballena a la ballena no es la que se emplea aquí. O sea, no es ballena, es solamente un ¿qué? Un gran pez. La Biblia de Jerusalén, que es una Biblia, a mí me gusta porque es una Biblia que es muy apegada así al original, y dice así también, un gran pez. Así dice. La mayoría de Biblias dicen un gran pez. Yo alguna vez, alguien me prestó una Biblia que decía que era una ballena, así decía, ¿y qué creen? Ya no supe qué Biblia es. Ando buscando en algunas Biblias y todas dicen que es un gran pez, así, un gran pez. Entonces, hermanos, no era ballena, eso sí está claro. Dios es soberano, hermanos, que preparó o designó a un gran pez para rescatar a Jonás. Muchos han tratado de decir que este relato es ficción. En esta semana platicaba con mi jefe de la palabra de Dios, le hablé de la palabra de Dios. Y le empecé a hablar de Cristo. Ya le había dicho en algunas otras ocasiones, pero otra vez volví a hablar. Y me dice, oye Pablo, ¿no te has encontrado con gente que te dice que la Biblia no es cierta? Y yo, sí, claro que sí. Pero yo te voy a decir una cosa. O me dijo que la Biblia ha sido cambiada, algo así me dijo. Y le dije, mira, sí hay mucha gente que dice eso, pero lo dice por desconocimiento. Y ya le empecé a hablar cuando descubren los rollos del Mar Muerto allá en Petra, ¿verdad? Como unos rollos que descubrió un pastorcito de ovejas, cuando una oveja se le escapó, se le fue dentro de una cueva, al aventar una piedra, él sonó como metal, y el niño fue hasta allá y descubrió unas ollas hasta el fondo de la cueva, y esas ollas tenían unos pergaminos, ¿saben? De antes de los tiempos de Cristo. Y esos pergaminos, ¿qué decían? ¿Qué tenían? Eran partes del libro de Isaías. Y cuando los estudiosos, los conocedores de todo esto,
empiezan a traducir los pergaminos, se dan cuenta que es parte de Isaías 53. Y entonces comparan lo que dicen esos rollos con las Biblias. ¿Y qué creen? Encontraron que era lo mismo. Y así le dije. Le digo, investiga tú por tu cuenta qué son los rollos del Mar Muerto y vas a ver. Entonces, hermanos, muchas cosas de la Biblia la gente piensa que son ficción, pero no. La Biblia lo presenta aquí como algo simbólico, no lo presenta aquí el pez como algo simbólico, ni como una leyenda. El gran pez es literal. ¿Es qué? Literal. ¿Qué quiere decir literal? Que efectivamente fue un gran pez. Y no estamos hablando de símbolos o de una leyenda, no. Literalmente era un gran pez. Esta experiencia de Jonás la usó Cristo. Era un gran pez. Ahora, ¿para Dios hay algo imposible? Dice que tenía que preparado ya un gran pez. Leía un comentarista que dice, ya tenía mucho tiempo ese pez ahí. Puede ser. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. ¿Sí o no, hermanos? Él conoce todo. O tenía un poquito tiempo nada más ahí el pez. No sabemos. Lo que sí sabemos es que esto era de parte de Dios. ¿Qué tenemos que decir nosotros? Que era un gran pez. ¿Tiburón? Estaba leyendo unos comentaristas. No pudo ser un tiburón porque no hubiera entrado, ¿verdad? Y así los comentaristas se preguntan. Era un gran pez hecho específicamente para eso. Esto, hermanos, en esto el Señor tenía preparado un gran pez. Pero fíjese bien, en el capítulo 4 de Jonás, versículo 6, Dios tenía preparada una calabacera. En el capítulo 4, versículo 7 de Jonás, Dios preparó un gusano. Capítulo 4, versículo 8, Dios preparó un recio viento. Dios tiene ¿qué? El control de todo. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Ahorita usted puede salir y Él preparó un gran tope donde o preparó algo para que su llanta se le ponchara al que trae coche. Él la preparó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Señor, tú así lo permitiste, amén. ¿Sí o no? Él prepara todo. No se enoje. Si ahorita llega a su casa y no hay gas, no se enoje. Prenda leñita y cocine con leñita, ¿verdad? Él preparó eso. Entonces, hermanos, las cosas que nos suceden como cristianos es porque Dios las ha preparado. ¿Sí? ¿Es así o no? Dios las ha preparado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Cuando se secó la calabacera, Jonás se enojó. ¿Es enojarnos? No, Señor, así lo permitiste. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. En su tiempo lo vamos a mencionar con más argumentos. Esta experiencia de Jonás la usó Cristo como la ilustración de su muerte y resurrección. Aquí les voy a dejar una tarea. Pregunta: ¿Jonás murió o no murió? Vamos a ver qué dice el Señor. Mateo 12, y con esto terminamos ya. Del 39 al 40. Para esto hay que ser tardos en hablar. ¿No? Así dice la Biblia, tardos en hablar. Hay que pensar bien, ¿verdad? San Mateo 12, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Del 39 al 40, fíjese bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? No lo que yo creo, ¿verdad? 12 del 39 al 40, dice así. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal ¿de quién? Del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ahí está otra vez, ¿verdad? No dice la ballena, el gran pez. 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre
en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahí está la analogía. Un gran pez. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pregunta para de que 8 días, tarea. Tráigalo apuntadito y me la das por escrito, hermano. Esta es mi respuesta. ¿Murió Jonás o no murió? No contesten. Sean tardos en contestar. Lean la Biblia. Investiguen, ¿no? Hermanos, este es el tema de esta tarde. Jonás. Empezaremos ya después con el otro capítulo y seguiremos así hablando de este libro de Jonás. Gracias a Dios estamos escuchando, ¿verdad? Que la palabra de Dios. Y este libro de Jonás es muy bonito. Vamos a obtener muchas enseñanzas de Dios a través de su palabra, y su Espíritu Santo hará que